¿Te has detenido a pensar qué ocurre mientras cierras los ojos por la noche? Cuando el mundo duerme, ¿quién vela por ti en medio de la oscuridad? La respuesta se encuentra en uno de los salmos más reconfortantes. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Esta promesa no es poesía vacía, sino una verdad espiritual que transforma nuestra manera de descansar. Mientras tú duermes, Dios permanece despierto, cubriéndote con su presencia, protegiendo tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Hoy profundizaremos en esta enseñanza bíblica para que comprendas el poder de confiar plenamente en Dios, incluso cuando no tienes el control. Te mostraremos cómo su cobertura nocturna revela mucho más que seguridad. Revela propósito, amor y dirección divina. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti mientras duermes? ¿Alguna vez te has preguntado qué hace Dios mientras tú duermes? Cuando la casa se queda en silencio, cuando la ciudad se apaga, cuando cierras los ojos y dejas de tener el control, ¿quién vela por ti? Muchos creen que la noche es simplemente una pausa natural en el día, un ciclo necesario para el cuerpo. Pero la Biblia revela una verdad mucho más profunda, una verdad que cambia completamente nuestra manera de dormir, de descansar y de confiar. En Salmo 121:4 encontramos una declaración contundente. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Esta palabra no solo es una promesa, es una garantía divina. Mientras tú duermes, Dios trabaja. Su cobertura no se suspende cuando tú te desconectas del mundo. Al contrario, es en ese preciso momento cuando su mano se activa de forma silenciosa, invisible y poderosa. En el mundo natural, dormir representa el cese de la actividad, la pausa del pensamiento, la rendición del cuerpo. Pero en el plano espiritual, el sueño no detiene a Dios, más bien lo invita a actuar. Mientras tú descansas, Él organiza, protege, restaura, sana y libera. Es un intercambio profundo. Tú entregas tu conciencia, tu control, tus cargas, y Él te cubre con su paz, su propósito y su poder. Este acto aparentemente simple revela una de las formas más sublimes de fe. Dormir confiando en que Dios sigue al mando. Porque el sueño, cuando se vive desde la fe, no es un acto inconsciente. Es una rendición consciente del alma al cuidado del Padre. En la vida de los patriarcas encontramos múltiples ejemplos que revelan esta verdad. Uno de los más impactantes se encuentra en la historia de Jacob, cuando huye de Esaú y llega a un lugar llamado Luz. Exhausto, toma una piedra por almohada y se acuesta a dormir. En Génesis 28 se relata que mientras dormía tuvo un sueño. Vio una escalera que conectaba la tierra con el cielo y ángeles que subían y bajaban por ella. En lo alto, Dios se le apareció y le confirmó la promesa que le había dado a Abraham e Isaac. Cuando Jacob despertó, exclamó: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Génesis 28:16. Este momento marcó un antes y un después en su vida. Dios no solo lo protegió mientras dormía, sino que aprovechó ese momento para hablarle, para revelarle su destino, para confirmar su identidad. Lo mismo ocurre contigo. Aun cuando no eres consciente, Dios no solo te cuida, sino que obra a favor del propósito que ha trazado para ti. Él no necesita tu energía, tu vigilancia, tu estrategia. Su cobertura no depende de tu atención, sino de su fidelidad. Muchos creyentes no entienden el poder espiritual que ocurre en el descanso. Piensan que solo durante el día, cuando oran, ayunan o leen la palabra, Dios actúa. Pero la Escritura nos muestra que el cuidado de Dios trasciende el tiempo, el espacio y la conciencia humana. En Isaías 27:3, el Señor declara: yo, el Señor, la guardo, a cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe.
Su promesa es constante. Él no abandona, Él no se distrae, Él no duerme. Cuando permites que esta verdad penetre en lo más profundo de tu ser, comienzas a ver el sueño desde otra perspectiva. Dejas de temer a la noche. Dejas de entregarte al insomnio como un castigo. Dejas de usar la almohada como un campo de batalla mental. En lugar de eso, tu cama se convierte en un altar, tu habitación en un santuario, tu sueño en una expresión de confianza, porque sabes que mientras tú no puedes hacer nada, Dios lo hace todo. David, el salmista, comprendía esta realidad mejor que nadie. A pesar de haber vivido persecuciones, traiciones y amenazas de muerte, tenía una confianza inquebrantable en la protección divina mientras dormía. En el Salmo 3, escrito cuando huía de su propio hijo Absalón, dice algo impresionante: yo me acosté y dormí y desperté, porque el Señor me sustentaba. Salmo 3:5. En medio del caos, David dormía, no porque todo estuviera resuelto, sino porque su confianza estaba puesta en Dios. Él sabía que aunque las circunstancias fueran hostiles, su seguridad no dependía de ellas, sino de quien lo cubría en la oscuridad. Y esa misma cobertura está disponible para ti hoy. Tal vez duermes con ansiedad, tal vez tu mente no te deja descansar, tal vez has normalizado el insomnio como parte de tu rutina, pero la palabra de Dios no lo ve así. En Salmo 127:2 se nos recuerda: es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta la tarde, y que comas un pan ganado con dolor, porque Dios da a su amado aún mientras duerme. Este versículo es profundamente revelador. No solo afirma que Dios bendice a sus hijos mientras duermen, sino que desmantela la mentira de que todo depende de ti. No necesitas desgastarte tratando de controlar lo que no puedes. Dios trabaja incluso mientras tú duermes. Y no lo hace solo en lo externo. Muchas veces, mientras tu cuerpo descansa, tu alma es sanada, tu espíritu es fortalecido, tu mente es restaurada. Hay batallas que no podrás pelear despierto, pero que Dios gana mientras tú estás dormido. Hay tormentas que se disipan no por tu intervención, sino por su soberanía. Hay puertas que se abren no por tus contactos o tu estrategia, sino por lo que Él ejecuta mientras tú estás en silencio. La historia de Pedro en Hechos 12 es una muestra poderosa de esto. Pedro estaba encarcelado, custodiado por soldados y con su ejecución programada para el día siguiente. Pero mientras la iglesia oraba intensamente por él, Pedro dormía. Sí, dormía en la cárcel, encadenado, a punto de morir. ¿Cómo podía dormir en una situación así? Porque su confianza no estaba en lo visible. Sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Y fue en ese sueño profundo cuando un ángel del Señor lo visitó, lo despertó, rompió las cadenas, lo guió fuera de la cárcel y lo liberó milagrosamente. Pedro no tuvo que luchar, no tuvo que planear, solo tuvo que descansar. Y en ese descanso, Dios obró. Hoy, quizás tú también te encuentras en medio de una cárcel emocional, espiritual o incluso física. Tal vez estás rodeado de pensamientos como centinelas que no te dejan dormir. Tal vez el miedo, la incertidumbre o la preocupación han tomado el control de tus noches. Pero Dios quiere que entiendas algo. No tienes que pelear siempre. Hay momentos en los que tu única tarea es cerrar los ojos y confiar. No porque ignores la realidad, sino porque crees en una realidad superior. Él sigue siendo Dios en la noche. Sigue siendo rey cuando tú no ves. Sigue siendo pastor cuando no escuchas su voz. Sigue siendo padre cuando tus fuerzas se apagan. A lo largo de la Biblia, vemos que muchas de las intervenciones divinas más significativas ocurrieron en la noche. No porque la noche tenga poder en sí misma, sino porque es el momento donde la humanidad se rinde. Y en esa rendición Dios manifiesta su gloria. En Éxodo 14, cuando el pueblo de Israel estaba atrapado entre el Mar Rojo y el ejército del faraón, fue en la noche cuando Dios abrió el mar. Fue mientras la oscuridad cubría la tierra que la columna de fuego separó al enemigo del pueblo. Fue en el silencio nocturno que se ejecutó
una de las mayores liberaciones de la historia. Dios sigue actuando de noche. No ha cambiado. Su poder no se reduce cuando tú duermes. Su amor no se apaga con la puesta del sol. Al contrario, es en la noche cuando su ternura se manifiesta con más claridad. Como dice Sofonías 3:17. El Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo. En su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cánticos. Esta es la imagen de un padre que vela por su hijo mientras duerme, que canta sobre ti, que te cuida, que no te abandona, que no descansa, para que tú puedas hacerlo. Y si aún dudas de esta cobertura, piensa en Jesús en la barca con los discípulos. Una tormenta feroz azotaba el mar, las olas entraban en la embarcación, los discípulos gritaban de miedo y Jesús dormía. ¿Cómo podía dormir el Hijo de Dios en medio de semejante caos? Porque sabía que su Padre tenía el control. Su descanso era la máxima expresión de su fe. Y cuando despertó, no reprendió primero la tormenta, sino la incredulidad de los discípulos. Porque el problema no era el viento, era su falta de confianza. Esa es la enseñanza para ti hoy. No necesitas esperar a que todo esté perfecto para dormir en paz. No necesitas tener todas las respuestas para poder descansar. Solo necesitas una certeza: Dios está contigo. Él vela por ti. Él obra mientras tú duermes. Y esta verdad puede transformar tu vida. No solo te dará noches tranquilas, sino mañanas poderosas. Porque cuando duermes bajo la cobertura de Dios, te levantas con propósito. Descansas en su paz y despiertas en su plan. Dejas de depender de ti y comienzas a caminar en la libertad de quien sabe que no estás solo, ni siquiera en su sueño. Así que esta noche, cuando apagues la luz y te recuestes en la cama, recuerda: no estás indefenso, no estás solo, no estás expuesto, estás cubierto, rodeado, protegido. Mientras tú duermes, Dios trabaja, y eso es más que suficiente. Dormir puede parecer una acción común, algo que simplemente ocurre al final del día cuando el cuerpo está cansado. Pero desde la perspectiva de Dios, el descanso no es solo una necesidad biológica, es una expresión de confianza. Cada vez que eliges apagar tus pensamientos, cerrar tus ojos y rendirte al sueño, estás diciendo con tu ser entero: confío en que Dios tiene el control. Esta verdad no solo transforma nuestras noches, transforma nuestra manera de caminar con Él. La Biblia presenta el descanso como algo mucho más profundo que una pausa física. Lo presenta como un acto espiritual, una manifestación del alma que ha aprendido a depender no de su fuerza, sino de la fidelidad de su Creador. Desde los primeros capítulos de la Escritura, el descanso aparece como una parte integral del diseño divino. En Génesis 2:2 leemos: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El descanso de Dios no fue por agotamiento, fue una declaración. Todo está completo, nada falta. La creación quedó sellada con un día de reposo, no como un margen vacío, sino como una señal de plenitud. Dios estaba enseñando a través de su propio ejemplo que el descanso es sagrado. Es un reflejo del orden divino, es la culminación del propósito. Cuando el ser humano elige descansar en Dios, está entrando en ese mismo principio de plenitud. No se trata solo de acostarse, se trata de confiar en que mientras uno reposa, todo sigue bajo la soberanía de un Dios que no falla. En Hebreos 4, el apóstol Pablo escribe acerca del reposo de Dios como una promesa para el pueblo fiel. Este reposo no se refiere solamente a un futuro celestial, sino a una realidad espiritual que se puede experimentar ahora. En Hebreos 4:10 se afirma: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Aquí hay una clave profunda. El que ha aprendido a confiar en Dios ya no se desgasta tratando de controlar todo. Ha aprendido a descansar.
Esa es precisamente la lucha de muchos: entregar el control. El descanso revela qué tan profundamente hemos aprendido a confiar. No descansar, no dormir, no soltar las cargas, es en muchas ocasiones señal de incredulidad. La ansiedad es una forma sutil de autosuficiencia. Nos dice que todo depende de nosotros, que si no nos preocupamos, algo fallará. Pero la fe responde distinto. La fe declara: aunque no entienda, aunque no vea, aunque todo parezca incierto, yo descansaré porque Dios reina. En Salmo 62, uno se expresa esta confianza con claridad. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. El alma que ha aprendido a callar, a reposar, a esperar en Dios, es un alma que ha encontrado su lugar. Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, una de las instrucciones más sorprendentes que Dios les dio fue que guardaran el sábado. A pesar de estar en medio de una travesía llena de desafíos, debían detenerse, no recolectar maná, no avanzar, no hacer trabajos. El sábado no era una carga impuesta, era una oportunidad para confiar. En Éxodo 16, Dios proveyó doble porción de maná el día anterior al sábado para que pudieran descansar en paz. Pero algunos salieron de todos modos al séptimo día buscando alimento y no encontraron nada. Esto reveló que aún no habían aprendido a depender plenamente del proveedor. El descanso es un termómetro espiritual. Mide nuestra dependencia, muestra si realmente creemos que Dios es suficiente. Cuando alguien duerme tranquilo a pesar de tener asuntos pendientes, no lo hace por irresponsabilidad. Lo hace porque ha decidido confiar. Jesús mismo enseñó esta lección con su vida. En medio de una tormenta violenta, con los discípulos llenos de miedo, Él dormía. No porque no le importara la situación, sino porque sabía que ninguna ola podía hundir una barca donde habitaba la voluntad de su Padre. En Marcos 4:38 se narra: y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La pregunta de los discípulos reflejaba desesperación, pero Jesús respondió con calma y autoridad, reprendiendo al viento y diciendo al mar: calla, enmudece. El silencio que él vivía en su interior lo trajo al exterior y luego les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Dormir no es debilidad, dormir es fe. Jesús descansaba porque estaba lleno de la certeza de que el Padre sostenía todo. Esa misma fe está disponible para nosotros. Cuando cada noche decides rendirte al sueño sin temor, estás predicando con tu descanso. Estás diciendo: mi vida no depende de mi vigilancia, depende del que nunca falla. En Proverbios 3:24 se afirma: cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Este sueño grato no es automático, es el fruto de una vida que ha aprendido a soltar, a confiar, a creer que Dios cuida. Hay quienes piensan que preocuparse es una forma de responsabilidad, pero la Biblia enseña que preocuparse constantemente es una señal de corazón dividido. Jesús lo dejó claro en Mateo 6:27 cuando preguntó: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La ansiedad no produce fruto, no cambia los resultados, solo roba la paz. El descanso, en cambio, honra a Dios porque le reconoce como fuente y sostén. El alma que descansa proclama: Dios puede sin mí. Él sigue obrando aunque yo duerma. En el Salmo 91, un pasaje profundamente asociado con protección, encontramos una declaración que transforma nuestra visión del descanso. En el versículo 5 se dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Aquí se deja claro que la noche no está fuera del control divino. Incluso en la oscuridad, incluso en la vulnerabilidad del sueño, la promesa de Dios permanece. El que confía, duerme. El que cree, descansa.
El que conoce al Dios verdadero reposa sin temor. Cuando Dios instruyó a Moisés a construir el tabernáculo, cada detalle debía seguir un patrón específico. Nada podía hacerse según la lógica humana. Incluso el diseño de los utensilios, de las cortinas, de la distribución interna, todo tenía un orden celestial. De igual manera, el descanso debe alinearse al diseño divino. No es un lujo, es un mandato que revela dependencia. En Levítico 23:3 se nos recuerda: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es del Señor en donde quiera que habitéis. El descanso es del Señor, le pertenece. No es para el ocio sin sentido. Es un espacio sagrado donde reconocemos que la provisión, la protección y la paz no vienen del esfuerzo humano, sino de Dios. Esta verdad se profundiza cuando entendemos que el descanso no es solo físico, es integral, abarca el cuerpo, el alma y el espíritu. Una persona puede estar acostada pero inquieta, puede tener el cuerpo inmóvil, pero la mente agitada. El verdadero descanso comienza en lo profundo del corazón. Por eso Jesús dijo en Mateo 11:28: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso que Él ofrece va más allá del sueño nocturno. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, una quietud que brota de saber que ya no estamos solos, que nuestras cargas han sido depositadas en manos seguras. La fe que honra a Dios se manifiesta en el descanso diario. No se trata solo de creer en su existencia, se trata de confiar tanto en su carácter que puedes dormir en medio de la tormenta. Esa es la clase de fe que conmueve el cielo. La fe que dice: aunque no entiendo todo, sé que Él está conmigo. Aunque no vea la solución, sé que Él no ha dejado de actuar. En Isaías 26:3 se proclama una promesa que sostiene esta realidad: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz es el resultado directo de una mente que permanece anclada en Dios. Al cerrar los ojos cada noche, nos encontramos con una decisión espiritual: seguir cargando con los problemas o entregarlos al que tiene poder para resolverlos. Dios no te llama a dormir ignorando la realidad, sino a dormir confiando en que Él ya tiene la respuesta. No es un descanso ingenuo, es un descanso fundado en la revelación de que Dios es suficiente, la revelación de que su amor no se apaga con la noche, la revelación de que su fidelidad no descansa. Cada noche es una oportunidad para ejercer fe. Cada vez que decides confiar en lugar de preocuparte, estás creciendo en tu relación con Dios. El descanso se convierte en una forma de adoración. Ya no es solo una necesidad, es una ofrenda, una expresión silenciosa pero poderosa que dice: Señor, me rindo a tu cuidado, me cubro con tu promesa, reposo bajo tu mano. Así como Dios instituyó el sábado como señal de pacto, así también el descanso nocturno puede convertirse en señal de nuestra fe. No necesitas palabras elocuentes, no necesitas largas oraciones. A veces lo más espiritual que puedes hacer es cerrar los ojos y dejar que Dios obre. Porque cuando tú descansas en Él, el cielo se activa a tu favor. Porque mientras tú sueltas, Dios sostiene. Porque mientras tú callas, Él habla. Y porque mientras tú duermes, su fidelidad te envuelve. El silencio de la noche no es ausencia de actividad divina. Es el escenario elegido por Dios para hablar de formas que el ruido del día no permite percibir. Cuando la luz natural se apaga y todo lo visible se oculta, lo espiritual se manifiesta con más claridad. A lo largo de toda la Escritura, las noches están cargadas de encuentros celestiales, de revelaciones profundas y de palabras que marcaron destinos. Dios no solo protege mientras dormimos, también habla, enseña, corrige
y revela lo que de día no pudimos comprender. La noche, en manos de Dios, es un espacio de manifestación espiritual que tiene un propósito definido. Desde los primeros capítulos de la Biblia, el sueño y la noche se presentan como momentos estratégicos para que la voz de Dios se exprese. En Génesis 15, cuando Abraham aún no era Abraham, Dios le dio una de las promesas más extraordinarias. Su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Esa conversación ocurrió cuando el día ya había pasado y el temor comenzaba a apoderarse de su corazón. Génesis 15:12 dice: Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Fue precisamente en ese momento, cuando la noche lo cubría y su alma temblaba, que Dios comenzó a hablarle con más claridad. La noche no era el final del diálogo, era el comienzo de una revelación más profunda. No fue casualidad que Dios usara el sueño como vehículo de comunicación. Mientras dormimos, nuestras defensas mentales bajan, nuestras distracciones se apagan y el alma queda expuesta ante lo eterno. Dios conoce la estructura del ser humano y sabe que en medio del descanso físico puede depositar verdades que de otro modo serían resistidas por la mente racional. Por eso el sueño ha sido, en muchos casos, el canal elegido por Dios para entregar instrucciones, advertencias y promesas. En Génesis 37, Dios le habla a José, el hijo de Jacob, por medio de sueños. Le muestra símbolos de su futuro, figuras que representaban autoridad, liderazgo y un propósito más alto. José no entendía del todo lo que veía, pero el mensaje era claro. Había un destino preparado por Dios que sería revelado y cumplido en el tiempo perfecto. Aquellos sueños no eran producto de su imaginación. Eran semillas proféticas sembradas en el terreno fértil del descanso. José fue odiado, vendido y olvidado, pero jamás dejó de creer en lo que Dios le mostró en la noche. Porque cuando Dios habla, no lo hace para entretener. Lo hace para establecer, para marcar el rumbo, para alinear la vida con su voluntad eterna. Más adelante en el libro de Jueces, Dios se manifiesta en la noche a Gedeón, un hombre lleno de temor, escondido de sus enemigos, limitado por su propia visión de sí mismo. Jueces 6:12 dice: Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Este encuentro también ocurre en un ambiente donde lo natural está dominado por la oscuridad, pero en ese espacio la luz de la palabra divina irrumpe con fuerza. Gedeón, que se creía el más pequeño, fue llamado por Dios a liberar a todo un pueblo. El mensaje no vino en medio del bullicio del día, sino en el sosiego de la noche, cuando el corazón está más dispuesto a escuchar sin interrupciones. La revelación nocturna no se limita a promesas individuales, también es una estrategia divina para proteger, advertir y redirigir. En Mateo 2, después del nacimiento de Jesús, Dios se comunica con José en un sueño y le da una orden vital: llevar al niño y a su madre a Egipto, porque Herodes quería matarlo. Mateo 2:13 dice: Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, diciendo: Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Esa instrucción salvó la vida del Salvador. No llegó durante la oración del día, no vino en una reunión del templo. Fue de noche, mientras José dormía, cuando la voz de Dios llegó con claridad y urgencia. La noche es un terreno que Dios ha santificado con su presencia. No es un momento pasivo, es un momento de activación espiritual. En 1 Samuel 3 se narra uno de los encuentros más conmovedores de toda la Biblia. Samuel, siendo niño, dormía en el templo, cerca del arca de Dios, y en la quietud de la noche, una voz lo llama por su nombre. Al principio pensó que era Elí, pero después entendió que era Dios. 1 Samuel 3:10 dice: Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces,
Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. En ese momento comenzó su vida profética. No hubo relámpagos, no hubo gritos, solo una voz que eligió la noche como escenario para llamar, para formar, para enviar. En el libro de Daniel, el profeta interpreta sueños de reyes y recibe visiones durante la noche que contienen claves del futuro de naciones enteras. Daniel 2:19 afirma: entonces el misterio fue revelado a Daniel en visión de noche. Una vez más, Dios elige ese momento para comunicar lo que cambiará la historia. Porque en la noche, cuando el mundo duerme, el cielo permanece activo. Lo que para el ser humano es descanso, para Dios es una ventana abierta donde puede hablar sin interferencia, donde puede sembrar revelación sin resistencia. El propósito de estas manifestaciones no es crear experiencias aisladas, sino establecer un principio. Dios habla. Y muchas veces elige hacerlo en la noche, no porque el día no sea adecuado, sino porque la noche revela lo que el día esconde. El alma en reposo escucha distinto, el espíritu en silencio percibe lo eterno con mayor claridad. Por eso es importante preparar el corazón antes de dormir, porque la noche no es solo para descansar, es también para recibir. Cada vez que cierras los ojos, entras en un terreno donde la voz de Dios puede encontrarte. No se trata de buscar sueños como oráculos, sino de estar disponibles, sensibles y atentos a la dirección divina, cualquiera que sea la forma en que Él decida hablar. El Salmo 16:7 dice: bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Aquí se expresa una dimensión de la relación con Dios que no depende de la vigilia. Aún en la noche, en el reposo del cuerpo, el alma puede recibir instrucción. Dios no está limitado por el tiempo. Sus palabras no dependen de un lugar físico ni de una postura específica. Su voz puede llenar el corazón incluso cuando no hay palabras pronunciadas. La noche entonces no es solo un paréntesis, es una oportunidad, un terreno fértil para que su voz eche raíces en lo más profundo del ser. En Job 33, uno de los pasajes más directos sobre este tema, se explica con claridad cómo Dios utiliza el sueño como instrumento. Job 33, 14-16 dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Esta declaración elimina cualquier duda. Dios habla, y muchas veces lo hace cuando dormimos, no como un recurso místico, sino como una herramienta espiritual para corregir caminos, fortalecer decisiones, prevenir errores y confirmar llamados. La cobertura de Dios mientras dormimos no es solo para protección, también es para impartición. La noche no es una pausa vacía, es un espacio de intercambio divino. Cuando estás dispuesto a descansar bajo su mano, también te estás posicionando para recibir dirección desde lo alto. El sueño deja de ser solo descanso, se convierte en una plataforma donde lo eterno toca lo temporal, donde el cielo susurra verdades que transforman la vida. No es necesario buscar señales en cada sueño, ni obsesionarse con interpretaciones. Lo esencial es vivir con el corazón dispuesto, saber que el Dios que cuida también habla, que el que guarda tu entrada y tu salida también guía tu camino desde la noche, que su voz no se limita a lo audible, porque también sabe hablar a lo profundo del alma, incluso cuando los sentidos físicos descansan. Dios no necesita tus ojos abiertos para revelarte su voluntad. Solo necesita un corazón abierto a su palabra. Cada noche es una nueva oportunidad para ser enseñado por Dios. Mientras el cuerpo duerme, el espíritu puede ser formado. Mientras la mente descansa, el alma puede ser fortalecida. Mientras el entorno se aquieta, la presencia de Dios puede llenar el lugar. No temas a la noche.
No veas el sueño como una desconexión. Vívelo como una entrega, una rendición sagrada donde tu vida se alinea con la voz del Eterno. Dios sigue hablando en las noches. Su mensaje no ha cambiado. Su deseo de comunicarse es tan real hoy como lo fue con Samuel, con José, con Daniel, con los profetas y los patriarcas. Su voz no se ha silenciado, solo espera un espacio donde pueda ser escuchada. La noche, cuando es consagrada, se convierte en ese espacio, una invitación al diálogo celestial, una oportunidad para recibir revelación, dirección y afirmación. Porque el mismo Dios que te cubre mientras duermes, también te llama, te enseña y te guía. Cuando los ojos se cierran y el cuerpo se entrega al descanso, lo visible desaparece. No hay luces, no hay señales, no hay movimiento. Y en esa aparente inactividad, muchos piensan que todo queda suspendido. Pero hay una verdad que permanece intacta, aunque no puedas verla. Dios te cubre. No necesitas sentirlo, no necesitas comprobarlo, no necesitas tener confirmación sensorial para que esa cobertura esté operando. La fe no se edifica sobre lo que se percibe, sino sobre lo que Dios ha dicho. Y Él ha dicho que te guarda, que te rodea, que pelea por ti incluso cuando tú no eres consciente de ello. Hay una dimensión de la protección divina que trasciende por completo la experiencia humana. Mientras el cuerpo duerme, mientras la mente entra en reposo, el mundo espiritual no se detiene. La cobertura de Dios no es un escudo decorativo que aparece en momentos especiales. Es una realidad constante, invisible, pero activa. Es la presencia que habita donde nadie más puede estar. Es el muro que rodea tu habitación cuando ni tú sabes que lo necesitas. Es la mano que intercede cuando ni siquiera has pronunciado palabra. Es el cumplimiento de una promesa eterna que no se basa en tu desempeño, sino en su fidelidad. El Salmo 91 contiene una de las afirmaciones más contundentes sobre esta cobertura. No es un texto simbólico, es una declaración de realidad espiritual. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No hay hora ni circunstancia que limite esa sombra. La cobertura no se interrumpe porque oscurece, no cesa porque cierras los ojos. En la noche, cuando todo calla, esa sombra se extiende sobre ti con autoridad divina. Y sigue diciendo, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esa imagen no es un recurso poético, es una revelación directa del diseño protector de Dios. Como un ave que extiende sus alas sobre sus crías, así Dios extiende su poder sobre quienes confían en Él. No importa si lo sientes, no importa si lo notas, no importa si alguna vez lo has percibido, lo que importa es que Él lo ha dicho, y si lo ha dicho, es verdad. La Escritura no se anula porque tu experiencia no la haya confirmado todavía. La palabra no cambia con tus emociones. Y la cobertura de Dios no se retira cuando tus fuerzas te abandonan. De hecho, es en tu fragilidad donde su cobertura se hace más evidente. Es en la noche, cuando estás en estado de reposo total, cuando Dios demuestra que Él nunca duerme. Isaías 52:12 dice, porque Jehová irá delante de vosotros, y vuestra retaguardia será el Dios de Israel. No solo abre camino, también guarda lo que queda atrás. La cobertura divina es total, no parcial. No depende del momento, ni del espacio, ni del estado de alerta en el que te encuentres. Él cubre lo que no ves, guarda lo que no entiendes. Protege lo que ni siquiera sabías que estaba expuesto. Y lo hace porque es Dios, no porque tú se lo pidas con las palabras correctas. La cobertura no se gana, se hereda por fe. No se activa por fórmulas, se mantiene por relación. El ser humano ha sido diseñado con limitaciones. Necesitamos dormir, necesitamos cerrar los ojos, necesitamos soltar el control. Y en ese diseño hay un mensaje. No fuimos creados para sostenerlo todo.
Fuimos diseñados para confiar, para descansar, para depender. Y esa dependencia tiene sentido solo cuando sabemos que hay alguien más fuerte, más sabio, más eterno, cubriéndonos mientras dormimos. La cobertura de Dios no es un mito espiritual, es una operación real, continua, dinámica, precisa. Mientras tú descansas, Él se posiciona sobre ti con autoridad soberana. Su cobertura no es general, es personal. Te conoce por nombre, te rodea sin equivocación. En Zacarías 2:5, Dios declara: yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Esta palabra fue dada a Jerusalén, pero es aplicable a cada vida rendida a Dios. Un muro de fuego, no un límite pasivo, no una barrera débil. Fuego que consume lo que amenaza, fuego que impide el acceso del enemigo, fuego que arde sin cesar mientras tú no puedes hacer nada. No es tu vigilancia la que lo mantiene activo, es su naturaleza. En la noche, cuando no puedes defenderte, cuando no puedes anticiparte, cuando no puedes proteger tu entorno, Dios actúa. Él no necesita ser recordado de su promesa, no olvida a los suyos, no se distrae, no se cansa, no se ausenta. La escritura es clara: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Salmo 121:4. No lo hace por obligación, lo hace por amor, no lo hace por rutina, lo hace por pacto. El enemigo aprovecha la noche para sembrar temor, porque sabe que la mente humana se siente vulnerable cuando no puede ver. Pero esa estrategia se anula cuando el alma entiende que la protección de Dios no depende de la luz natural. Su cobertura no necesita claridad para operar. Él ve en lo secreto. Él se mueve en lo profundo. Él interviene en lo invisible. Mientras tú duermes, su espíritu se desplaza. Mientras tú callas, su voz ordena. Mientras tú no haces nada, Él lo hace todo. En 2 Reyes 6, cuando el siervo de Eliseo se levantó por la mañana y vio el ejército enemigo rodeando la ciudad, entró en pánico. Pero Eliseo respondió con una verdad contundente: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y luego oró para que los ojos del siervo fueran abiertos. Cuando eso ocurrió, vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Aquella cobertura estaba ahí antes de que ellos despertaran. No apareció con la oración, ya estaba. La cobertura no se activa por desesperación. La cobertura ya ha sido establecida. El clamor no crea la protección, la revela. El orar no inventa la presencia de Dios, la despierta en tu conciencia. Porque aunque no la veas, está. Aunque no la sientas, opera. Aunque no la entiendas, permanece. En tiempos de guerra espiritual, de ataques mentales, de noches largas, esta verdad debe ser abrazada con todo el corazón. Dios no necesita que veas para cubrirte, solo necesita que creas, que descanses, que confíes, que no cedas ante la tentación de vivir según la vista. La fe no se mueve por percepción, sino por convicción. Hebreos 11:1 lo declara con claridad. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa fe te dice que mientras tú duermes hay un escudo que no falla, un muro que no se agrieta, una cobertura que no se rompe. La mente racional busca señales visibles, pero el espíritu entiende lo invisible. Dios no se presenta siempre con espectáculo. A veces cubre sin ruido, a veces protege sin aviso, a veces pelea sin mostrarte el campo de batalla. Pero cada vez que despiertas sin daño, cada vez que atraviesas la noche con paz, cada vez que el temor no logra tocarte, es porque su cobertura ha operado. En Éxodo 12, durante la última plaga sobre Egipto, Dios instruyó a su pueblo a marcar los dinteles de sus casas con la sangre del cordero. Y cuando el ángel de la muerte pasó esa noche, no entró donde había señal de obediencia. La cobertura fue invisible a los ojos humanos, pero real para el cielo. Esa noche, mientras las familias dormían dentro, la sangre hablaba fuera.
Y eso sigue siendo verdad hoy. La sangre de Cristo sigue hablando, sigue cubriendo, sigue intercediendo, sigue guardando, aunque no lo veas, aunque no lo comprendas. La cobertura divina no es frágil, no es emocional, no depende de tus sentimientos. Se sostiene sobre la verdad eterna del carácter de Dios. Él no cambia, no se debilita, no abandona. Su presencia es muro, su palabra es escudo, su fidelidad es abrigo. Y todo eso está sobre ti, incluso cuando tus ojos están cerrados. En la noche, mientras tú duermes, no estás expuesto, estás escondido en Él, no estás en riesgo, estás en pacto. El Salmo 121 termina diciendo: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. No hay espacio fuera de su cobertura, ni en el inicio del día, ni en su cierre, ni en la vigilia, ni en el sueño, ni en la conciencia, ni en el descanso. Dios guarda todo, sella todo, cubre todo. Su fidelidad no tiene horario, su vigilancia no tiene descanso. Su amor no tiene sombra de variación. Su cobertura no necesita de tu atención para seguir funcionando. Por eso puedes dormir. Por eso puedes descansar. Por eso puedes cerrar los ojos sin temor. Porque mientras tú no haces nada, Él lo hace todo. La cobertura no está en discusión. Está establecida. No necesita ser aprobada. Solo necesita ser creída. Y cuando lo crees, vives en paz. Y cuando vives en paz, duermes sin miedo. Y cuando duermes sin miedo, el cielo actúa a tu favor. Cuando el cuerpo duerme, muchas veces el espíritu entra en un terreno donde lo natural y lo eterno se tocan. No todo sueño es divino, pero tampoco todo sueño es casualidad. Dios, en su soberanía, puede usar cualquier medio para hablarnos, y uno de los más profundos, silenciosos y reveladores es el sueño. La noche no solo es refugio, también es territorio de revelación. En ese estado donde la conciencia se suspende y el alma queda expuesta, Dios puede plantar una palabra, una imagen, una advertencia o una promesa. Puede alinear lo que está desordenado, confirmar lo que ha sido dicho o advertir sobre lo que viene. No es el sueño en sí lo que tiene poder, sino el Dios que habla a través de él. Desde las páginas antiguas de las Escrituras, el sueño aparece como un lenguaje legítimo de comunicación divina, no como una superstición ni como un símbolo místico, sino como un instrumento usado por Dios con propósito. Cuando José recibió el sueño de los manojos inclinándose y luego el de los astros reverenciándolo, no estaba viendo una fantasía, estaba recibiendo una profecía. Génesis 37 lo narra con claridad. Esos sueños sembraron en su interior una verdad que se mantendría viva durante los años de esclavitud y prisión. Porque lo que Dios revela en la noche, sostiene en los días oscuros. El propósito del cielo, aunque no siempre sea comprendido al momento, no se desvanece. Lo espiritual no está limitado por el reloj humano. Dios no espera que estés en oración para hablarte. No necesita que estés de pie para instruirte. Ni siquiera requiere que estés consciente para obrar. Su espíritu trasciende los límites de la lógica y la vigilia. En Job 33, esta realidad se declara de forma contundente. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. No se trata de una teoría, es una operación real del cielo sobre el alma humana. El sueño tiene poder cuando es Dios quien lo inspira, y aunque no todos los sueños vienen de Él, los que provienen de su corazón llevan consigo dirección, corrección, advertencia o afirmación. En el Nuevo Testamento, cuando José, el esposo de María, supo que ella estaba encinta por obra del Espíritu Santo,
Su primera reacción fue apartarse discretamente. Pero en Mateo 1:20 se relata que mientras dormía, un ángel del Señor le habló en sueños para revelarle la verdad. No solo cambió su percepción, cambió su destino, porque cuando Dios habla, lo hace con precisión. Su voz en el sueño no es un susurro sin peso, es un mandato que transforma decisiones. Cuando el rey Nabucodonosor soñó, no pudo comprender el mensaje, pero sabía que había algo más allá de lo literal. Ese sueño inquietante y complejo no era producto de la ansiedad ni del azar. Era una revelación encubierta y Dios usó a Daniel para interpretarla. El mensaje escondido tenía implicaciones eternas. Daniel 2:19 confirma que el misterio fue revelado en visión de noche. Los sueños pueden parecer extraños a la mente natural, pero están cargados de códigos espirituales que solo se descifran con la ayuda de Dios. Él no habla por hablar. Cada vez que usa un sueño, lo hace con un fin eterno. No se trata de buscar significado en todo lo que se sueña, ni de interpretar por emoción o por conveniencia. Se trata de vivir con discernimiento, de saber que si bien muchos sueños no tienen origen divino, hay ocasiones en que Dios, por gracia y sabiduría, deposita algo en lo profundo del alma mientras duermes. Puede ser una advertencia para evitar un desastre, puede ser una confirmación que tu espíritu necesitaba, puede ser una palabra que dará forma a la próxima temporada de tu vida. Lo importante no es analizar por emoción, sino estar espiritualmente atentos a la posibilidad de que Dios esté hablando. La palabra muestra que cuando Dios habla en sueños, también da la interpretación. No deja a sus hijos en confusión. No genera incertidumbre sin propósito. Cuando es Él quien revela, también es Él quien aclara. Por eso, el corazón que vive alineado con su espíritu no vive dependiendo del significado de cada imagen, sino que sabe cuándo ha recibido algo más que una simple manifestación mental. Porque el sueño que viene del cielo no deja solo una imagen, deja una marca espiritual. No se desvanece al despertar, permanece, y si es de Dios, dará fruto. La cobertura que Dios extiende durante la noche no es pasiva, no solo protege, también comunica. Y cuando el Señor decide hablar, lo hace en el lenguaje que sabe que entenderás. Para algunos será una impresión suave, para otros una imagen clara, para otros una voz nítida. Él es quien decide el método. Nosotros decidimos si estamos disponibles. Y cada vez que te entregas al descanso con un corazón rendido, dispuesto, creyente, te posicionas para recibir no solo paz, sino instrucción. Porque dormir también puede ser un acto de recepción espiritual. Lo que Dios siembra en el descanso se manifiesta en la vigilia. Lo que revela en lo oculto se confirma en lo visible. No hay contradicción entre el Dios que habla de día y el que enseña de noche. Es el mismo, la misma voz, el mismo carácter, la misma intención: formar, guiar, revelar. Por eso, cada vez que te acuestas, puedes hacerlo sabiendo que no solo estás protegido, también estás disponible para recibir. Y si Él decide hablar, sabrás que fue Él. No por la emoción, no por la rareza del sueño. Lo sabrás por el peso espiritual que deja, por la paz que acompaña, por la claridad que produce. Cuando la noche cae y la oscuridad lo cubre todo, muchos sienten que se exponen a lo incierto, porque es en la noche donde el enemigo intenta aprovecharse de la vulnerabilidad humana. Es en las sombras donde lanza pensamientos, pesadillas, temores, insomnios y todo tipo de ataques diseñados para sembrar confusión, debilitar la fe y robar la paz. Pero ni siquiera la oscuridad más densa tiene poder contra la luz que procede de Dios. Y es precisamente en ese escenario donde el mal pretende operar que la victoria de Dios se manifiesta con mayor contundencia. Porque aunque el enemigo ataque de noche, Dios nunca pierde una batalla. El enemigo conoce el valor espiritual del descanso, sabe que una mente en reposo se fortalece, que un alma que duerme confiada se renueva,
que un espíritu cubierto por la paz de Dios se despierta más firme. Por eso trata de interrumpir ese descanso. Lo hace a través de pensamientos intrusivos, angustias, imágenes perturbadoras o sensaciones que parecen no tener explicación. Pero lo que él intenta destruir, Dios lo usa para mostrar su poder. Porque incluso cuando el enemigo se levanta, la cobertura divina permanece intacta. En el libro de Mateo, capítulo 13, Jesús explicó que mientras los hombres dormían, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Esa parábola revela una realidad espiritual que no puede ser ignorada. El enemigo opera en lo oculto cuando todo parece tranquilo, pero también muestra que el campo no dejó de ser propiedad del dueño. La siembra maligna no anuló la siembra original. Y aunque la cizaña creció, el dueño del campo seguía siendo el que tenía la última palabra, porque el enemigo puede intentar contaminar, pero jamás podrá poseer lo que Dios ya selló con su palabra. En el Salmo 91 se menciona que no temerás el terror nocturno. Esa expresión no es un recurso poético, es una descripción directa de un tipo de ataque espiritual que se manifiesta de noche. No se trata solo de temores mentales, es una realidad de guerra espiritual. Pero en la misma frase en que se menciona el ataque, también se anuncia la protección. No temerás, porque aunque el terror intente tocarte, hay algo mayor que lo detiene. La promesa no es que no habrá intento de ataque, sino que no tendrás que temerlo, porque hay una presencia mayor cubriéndote. En el libro de Hechos, capítulo 12, Pedro fue encarcelado por Herodes y puesto bajo estricta vigilancia. La intención era ejecutarlo después de la Pascua, pero mientras la iglesia oraba y la noche avanzaba, Pedro dormía. Encadenado, rodeado de guardias y con una sentencia sobre su cabeza, él dormía. No porque ignorara la realidad, sino porque confiaba en una verdad mayor. En medio de esa noche, un ángel del Señor lo visitó, lo despertó, rompió las cadenas y lo sacó de la prisión. El enemigo había planeado su destrucción, pero Dios intervino y lo hizo en la noche. Lo hizo mientras Pedro descansaba, porque cuando el enemigo cree que tiene la ventaja, Dios muestra que su poder no tiene horario. En Éxodo 12, la 10ª plaga cayó sobre Egipto durante la noche. Mientras los egipcios lloraban la pérdida de sus primogénitos, las casas de los hebreos estaban marcadas con sangre. Ningún mal pudo tocar lo que estaba cubierto por la obediencia. Esa noche no fue silenciosa. Fue una noche de juicio, de justicia, de victoria. Porque mientras el enemigo perdía el control, el pueblo de Dios era preservado. Y todo ocurrió bajo la oscuridad. Porque la presencia de Dios no necesita luz para actuar. Él es la luz. Jesús mismo vivió una de sus mayores victorias durante la noche. En Getsemaní, mientras sus discípulos dormían, Él luchaba en oración y aunque parecía solo, aunque parecía vencido por la angustia, fue en esa noche que se rindió al plan eterno del Padre. Fue en esa noche que venció la tentación. Fue en esa noche que dio el sí definitivo que abriría el camino a la redención. El enemigo estaba activo. Judas llegaba con soldados. La traición se acercaba, pero Dios ya había escrito el final. Y aunque la cruz se avecinaba, la victoria ya estaba asegurada. Porque cuando todo parece perdido, Dios está obrando en lo profundo. Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa palabra no está limitada al día. Esa promesa opera también en la noche. Porque el enemigo puede forjar armas, puede planear, puede atacar, puede levantar argumentos, pero no puede prevalecer contra la verdad de Dios. No puede romper el cerco que Él establece. No puede anular lo que ya ha sido cubierto por la sangre de Cristo. La noche no es el fin, es el escenario donde la gloria de Dios se manifiesta con mayor fuerza. El temor que muchos sienten al dormir no proviene de Dios, porque donde habita su presencia, reina la paz. Y si el enemigo intenta alterar esa paz, el creyente tiene autoridad para resistirlo. Santiago 4:7 lo declara con claridad: someteos pues a Dios,
Resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa verdad no tiene horario. El sometimiento no se detiene al dormir. La autoridad no se suspende con el sueño. Si vives rendido a Dios, estás cubierto en vigilia y en descanso. Estás rodeado por fuego y sellado por promesa. Y aunque el enemigo lo intente, no podrá tocar lo que ha sido entregado a Dios con fe. La cobertura divina no solo defiende, también expone las obras del enemigo. En sueños, en visiones, en impresiones espirituales, Dios puede mostrar lo que está operando en lo oculto, no para generar miedo, sino para activar discernimiento. Porque el propósito de Dios no es que vivas temiendo la noche, sino que aprendas a verla como un terreno de victoria. Donde otros tiemblan, tú reposas. Donde otros se angustian, tú confías. Donde otros huyen, tú permaneces firme. Porque sabes que la oscuridad no tiene dominio sobre los que están en la luz. Cuando el sueño alcanza al cuerpo y la quietud lo envuelve todo, hay una realidad espiritual que se fortalece más allá de lo visible. Dios no solo te protege mientras duermes, también te prepara. Cada noche no es un simple corte entre días, es un punto de transición donde el Creador sigue escribiendo historias sobre tu vida. El descanso es parte de un diseño celestial más grande que apunta al cumplimiento del propósito eterno que Él ha trazado para ti. Dormir no es desconectarse, es entregarse, no es olvidar, es confiar. Y cuando confías, aunque tus pensamientos cesen, la voluntad de Dios sigue avanzando. Porque mientras tú te apagas ante el mundo, Él se activa sobre tu historia. Mientras tú te detienes, Él sigue obrando en lo que está delante. Y no solo para cuidarte del mal, sino para posicionarte para el bien. Cada noche puede ser una siembra divina que florece al amanecer. Cada descanso una preparación silenciosa para la jornada que vendrá. La Escritura dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, pero esas misericordias no nacen al azar, son sembradas durante la noche. El Dios que vela sobre ti mientras duermes no solo vigila lo externo, también prepara lo interno. Trabaja en tu corazón, realinea tu espíritu, moldea tus pensamientos para que despiertes con una mente renovada, una fe más firme y una disposición más clara para obedecer. El descanso no es tiempo perdido, es tiempo sagrado donde el alfarero sigue dando forma, incluso sin que lo notes. La noche, entonces, no es solo una zona de cobertura, es también una antesala de destino, porque Dios no vela por ti solo para conservarte, sino para proyectarte. Él no solo quiere que llegues intacto a la mañana, quiere que despiertes más cerca de su voluntad. Cada vez que cierras los ojos en obediencia y confianza, entras en un pacto silencioso donde Él toma el turno, vigila el terreno, intercede por ti y obra en lo profundo de tu ser. No te acuestas solo para descansar, te acuestas para rendirte. Y en ese acto de rendición, Dios se mueve con libertad total. Hay batallas que no tendrás que pelear porque ya fueron ganadas mientras dormías. Hay puertas que se abrirán por la mañana porque fueron empujadas en la noche por manos invisibles. Hay respuestas que llegarán a tu espíritu con claridad, porque el Espíritu Santo estuvo hablando a tu alma en medio del sueño. Porque no todo se construye despierto. Mucho del avance espiritual sucede mientras reposa tu cuerpo, pero permanece encendido tu pacto. Dios no necesita que estés consciente para bendecirte, solo necesita que estés rendido a Él. Y ese es el mayor descanso, no el físico, sino el espiritual. El que nace cuando sabes que no estás solo, que no estás expuesto, que no estás a merced de lo incierto. Descansas de verdad cuando entiendes que mientras tú cierras los ojos, hay un Dios eterno que no parpadea, que no pierde de vista tu habitación, que no permite que tu corazón quede sin cobertura, que no se aleja ni un solo instante de los que han sido marcados con su amor. Por eso puedes dormir sin miedo, sin ansiedad, sin sospechas. Puedes descansar con la certeza de que, aunque tú no veas, Dios sigue presente. Y cuando despiertes,
no será solo un nuevo día, será otra oportunidad para caminar en lo que Él preparó mientras tú dormías. Porque así es como obra el Dios que te cubre, en silencio, en lo oculto, en lo profundo, pero con una fidelidad que nunca falla.